¿Alguna vez has escuchado un llanto en la noche, cuando todo está en completo silencio? Dicen que hay almas que jamás encuentran descanso, que vagan entre la oscuridad, buscando lo que perdieron. En los rincones más solitarios, junto a ríos y caminos vacíos, su lamento aún puede escucharse. Bienvenido a Noches de Miedo y Leyenda, el lugar donde las historias cobran vida y el terror se queda contigo. Esta noche conocerás una de las leyendas más aterradoras, una historia que ha cruzado generaciones y que aún hoy muchos aseguran haber escuchado. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate, porque esto apenas comienza. El horizonte muerto. El desierto de Mapimí no es solo un lugar, es un estado mental. A medida que la camioneta se adentraba en el corazón de la zona del silencio, el mundo exterior parecía desvanecerse en un espejo de calor y polvo. Me llamo Julián y soy ingeniero en telecomunicaciones. Mi trabajo, normalmente, consiste en resolver problemas de latencia en servidores urbanos o calibrar antenas en lo alto de edificios corporativos. Pero mi empresa tenía un contrato gubernamental para mantener operativa la estación de relevo Delta 9, un punto ciego en el mapa donde las señales de radio mueren sin explicación lógica. Cuando acepté la misión, lo hice con la arrogancia del hombre de ciencia. Para mí, las historias sobre brújulas locas, meteoritos atraídos por un magnetismo extraño y avistamientos de luces eran simples subproductos de la soledad y la deshidratación. Sin embargo, al cruzar el meridiano imaginario que separa la civilización del vacío, algo en mi pecho se apretó. El cielo de Durango es de un azul tan profundo que parece herir los ojos, y el silencio es una presencia física que te presiona los tímpanos hasta que empiezas a escuchar los latidos de tu propio corazón. Llegué a la base al atardecer. Era una estructura de hormigón y metal, coronada por una antena parabólica que parecía un esqueleto gigante suplicando al cielo. Al bajar del vehículo, me sorprendió no encontrar a Elías, el operador al que venía a relevar. La puerta principal estaba sin llave, golpeando rítmicamente contra el marco impulsada por una brisa seca que olía a ozono y salitre. «Elías». Mi voz se perdió en la inmensidad, devorada instantáneamente por la arena. Entré. El interior de la base era un caos de cables desordenados y monitores parpadeantes. Había tazas de café con moho y un cenicero desbordado, como si alguien hubiera salido a toda prisa. Me instalé en la consola principal, tratando de ignorar la sensación de ser observado por las ventanas que daban a las dunas infinitas. Fue entonces cuando lo encontré. Un cuaderno de bitácora forrado en piel, oculto bajo una pila de manuales técnicos. Las primeras páginas eran reportes rutinarios, voltajes, niveles de humedad, mantenimiento de generadores. Pero hacia el final, la letra de Elías se volvía errática, casi ilegible. Una frase se repetía en los márgenes, escrita con una presión que casi rompía el papel. El cielo no está vacío, el silencio tiene hambre. En la última entrada, fechada hace 3 días, solo había un número garabateado en grande, ocupando toda la hoja, 440 hercios. Cené algo de comida enlatada mientras el sol se hundía tras los cerros, tiñendo el desierto de un rojo violáceo que parecía sangre derramada sobre la arena. La noche en Mapimí es absoluta, sin luces de ciudades cercanas. Las estrellas son tan brillantes que parecen estar al alcance de la mano, pero esa belleza es engañosa. En la oscuridad, los ruidos del desierto cambian. El viento al pasar por las grietas de la antena no suena como viento, suena como un susurro lejano, una modulación que mi oído profesional no lograba catalogar. Subí el volumen de los monitores de audio por curiosidad. Al principio, solo era el siseo reconfortante del ruido blanco, la estática del universo. Pero de repente, una aguja en el osciloscopio saltó. Una línea verde y perfecta se dibujó en la pantalla, vibrando con una pureza antinatural. No era una interferencia atmosférica, era una frecuencia constante, limpia y deliberada. Revisé el dial. Era la frecuencia 440, la nota La en la música, la base de la afinación universal. Pero aquí, en medio de la nada, no había ningún instrumento que pudiera emitirla. Ajusté los filtros para limpiar el sonido, esperando escuchar alguna señal de radio comercial lejana que el efecto rebote de la atmósfera hubiera traído hasta aquí. En su lugar,
Lo que emergió de los altavoces me heló la sangre. A través del crujido de la estática, una respiración se hizo audible. No era la respiración de un animal, sino una inhalación larga, profunda y cargada de una tristeza que parecía pesar toneladas. Fue un sonido breve, apenas un segundo, antes de que la señal volviera a convertirse en ruido sordo. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida sobre el dial. Afuera, el viento cesó de golpe, el silencio regresó, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de algo que aguarda, agazapado en la oscuridad del desierto, esperando a que alguien, finalmente, sintonice su dolor. Miré por la ventana. En la cima de una duna cercana, a unos 100 metros de la base, creí ver algo, una mancha blanca, un jirón de tela que no ondeaba con el viento, sino que permanecía rígido, desafiando la gravedad. Parpadeé y desapareció. El indicador de la radio volvió a iluminarse. 440 hercios. El juego había comenzado. La frecuencia fantasma. Esa noche no pude cerrar los ojos. La base Delta 9 parecía haber cobrado vida propia. El metal de las paredes crujía con el descenso térmico del desierto. Un sonido que en cualquier otra circunstancia habría ignorado, pero que ahora mi mente traducía como pasos lentos rodeando la estructura. Me mantuve frente a la consola, obsesionado con la línea verde del osciloscopio que seguía marcando los 440 hercios con una estabilidad aterradora. En el mundo de las telecomunicaciones, nada es tan perfecto. La naturaleza es ruidosa, caótica. Una señal tan pura solo puede ser artificial, o algo mucho peor. A las 3:15 de la mañana, el cielo decidió sumarse al asedio. Una tormenta solar, de la que ya me habían advertido en el último informe meteorológico, golpeó la magnetosfera. Normalmente, esto causaría auroras o simples caídas de señal, pero en la zona del silencio, el efecto fue demoledor. Las luces de la base parpadearon con una violencia eléctrica, y los equipos empezaron a emitir un zumbido agudo que me obligó a cubrirme los oídos. «Vamos, vamos, aguanta», murmuré, golpeando el panel de control mientras intentaba estabilizar los reguladores de voltaje. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía física que rompió mi escepticismo científico. Sobre mi escritorio, el reloj de pulsera que me regaló mi padre, un cronógrafo mecánico de alta precisión, se detuvo en seco. Alcé la vista hacia el reloj de pared de la estación y luego hacia el segundero digital de la computadora. Todos, sin excepción, se habían congelado en el mismo instante. El tiempo se había vuelto sólido. En medio de ese estatismo, el audio de los monitores cambió. El siseo de la estática comenzó a modularse, adquiriendo una textura líquida. Era como si el sonido estuviera sumergido en agua. Moví los faders de la mezcladora con dedos temblorosos, aplicando un filtro de paso de banda para aislar la frecuencia central. Lo que emergió no fue una voz, al menos no al principio. Era un llanto. Pero no era el llanto histérico que uno esperaría de las leyendas que cuentan los lugareños. Era un sollozo metálico, rítmico, que parecía arrastrarse a través de los circuitos de cobre. Tenía la cadencia de una madre que ha llorado durante siglos, hasta que sus cuerdas vocales se han convertido en polvo y eco. El sonido no salía de los altavoces. Parecía que los altavoces eran simplemente el portal por donde ese dolor intentaba filtrarse a nuestra realidad. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz quebrándose. «Esta es una frecuencia restringida. Identifíquese». La respuesta no llegó por el micrófono, sino a través de los fenómenos que me rodeaban. La temperatura dentro de la cabina descendió de forma tan drástica que mi aliento comenzó a formar una neblina blanca frente a mis ojos. En la pantalla del monitor principal, el espectro de audio de los 440 Hz empezó a deformarse. Las ondas ya no eran senoidales. Empezaron a formar picos irregulares que por un segundo dibujaron lo que parecían ser rostros diminutos y angustiados, perfiles de niños que se desvanecían antes de que pudiera procesarlos. De repente, una interferencia de video se coló en el monitor del radar. No debería haber imagen, solo una señal de barrido, pero ahí estaba. Una distorsión visual que mostraba el exterior de la base en un blanco y negro granulado. La cámara térmica, que apuntaba hacia el norte, detectó una fuente de calor inmensa en medio de la gélida noche del desierto. Una mancha blanca, de forma humana, estaba de pie justo frente a la antena parabólica. No tenía pies,
o al menos no tocaba la arena. La figura levantó lo que parecían ser sus brazos hacia el plato de la antena, y en ese mismo instante, todos los teléfonos desconectados que estaban en una caja de herramientas empezaron a sonar al unísono. El ruido era ensordecedor, el llanto metálico, los teléfonos, el zumbido de la tormenta solar. Caí de rodillas, presionando mis manos contra mi cabeza. La frecuencia 440 Hz se volvió un taladro en mi cerebro. Y entonces, justo cuando sentí que mis oídos no aguantarían más, la cacofonía se detuvo para dar paso a un susurro susurrado directamente en el canal derecho de mis auriculares. Ayúdanos a encontrarlos antes de que ella nos encuentre a nosotros. Me arranqué los audífonos y los arrojé lejos. El silencio volvió a la base, pero era un silencio diferente. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática, que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Miré los relojes. Volvían a funcionar, pero habían saltado 3 horas hacia adelante. Eran las 6 de la mañana. El primer rayo de sol asomaba por el horizonte, pero no traía consuelo. Sabía que lo que había escuchado no era una falla técnica. Había sintonizado algo que llevaba décadas, quizás siglos, atrapado en las rocas ricas en magnetita de este desierto. Y ahora que había limpiado la señal, esa cosa sabía que finalmente tenía un receptor. El archivo de las sombras. El amanecer en la zona del silencio no trajo la calidez que esperaba, sino una luz cruda que desnudaba la precariedad de mi refugio. Pasé las primeras horas de la mañana verificando los sistemas, convencido de que debía haber una explicación lógica para lo ocurrido. Histeria por aislamiento, me decía a mí mismo, mientras mis manos aún temblaban al sostener la taza de café. Sin embargo, los archivos digitales no mienten. La grabación de la noche anterior estaba ahí, ocupando espacio en el disco duro, esperando a ser diseccionada. Me senté frente a la consola de edición de audio. El archivo marcado como rec_320_mi0erpan00erma pesaba mucho más de lo normal para su duración. Al abrirlo, el espectador vería en pantalla una masa densa de ondas que desafiaban cualquier patrón armónico conocido. Comencé a procesar el audio, aplicando algoritmos de limpieza forense y reduciendo la velocidad de reproducción al 25%. Fue entonces cuando el horror técnico se convirtió en terror humano. A esa velocidad, el llanto metálico se descompuso en capas. Lo que parecía un solo lamento eran, en realidad, decenas de voces infantiles superpuestas. Un coro de susurros que pedían agua, que llamaban a sus madres, que preguntaban dónde estaban. Pero entre ese mar de voces blancas, destacaba una secuencia repetitiva. Una voz de mujer, profunda y gutural, que no lloraba, sino que recitaba nombres con una cadencia de letanía. Santiago, Elena, Mateo, Lucía. La voz arrastraba las vocales como si estuviera masticando la arena del desierto. Se me heló la sangre. Abrí una gaveta del escritorio de Elías y saqué una carpeta vieja que había ignorado el primer día. Era un compendio de recortes de periódicos locales de Ceballos y comunidades aledañas, algunos amarillentos por el tiempo, otros impresos en papel térmico de fax. Los titulares eran una procesión de tragedias. 3 niños desaparecidos tras tormenta de arena en 1978. Buscan a hermanos extraviados cerca de las dunas de Mapimí. El misterio de los niños que el desierto se tragó. Empecé a cotejar los nombres de los artículos con los nombres que lograba aislar en la grabación. Coincidían. Todos. La frecuencia 440 Hz estaba funcionando como un archivo de almacenamiento espectral. La magnetita del suelo y la atmósfera ionizada de la zona habían actuado como una cinta magnética natural, grabando el último aliento de aquellos que se perdieron en el desierto. Pero había algo más. El audio no era una simple grabación del pasado. Mientras analizaba la pista, noté que la forma de onda cambiaba en tiempo real mientras yo la miraba. Un nuevo nombre apareció en el espectro, uno que no estaba en los periódicos. Elías, susurró la computadora a través de los monitores de estudio. El nombre de mi predecesor. Sentí un vuelco en el estómago. Si Elías estaba ahora en la frecuencia de los perdidos, significaba que lo que fuera que habitaba el desierto no se conformaba con los ecos del pasado. Estaba recolectando. De repente, un golpe seco resonó en el techo de metal de la estación. Luego otro. Pum, 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 como si algo pesado estuviera caminando sobre la base.
El sistema de monitoreo de seguridad empezó a fallar. Las pantallas se llenaron de nieve estática, pero por breves segundos, el ruido desaparecido de la noche volvió a filtrarse por los altavoces de la consola, esta vez sin necesidad de cables. «¿Estás escuchando, Julián?» La voz de la Llorona, ahora clara y sin distorsión, salió por el intercomunicador apagado. «¿O solo estás grabando mi dolor?» Me puse de pie de un salto, derribando la silla. El equipo de radio, que estaba desconectado para evitar daños por la tormenta solar, comenzó a emitir una luz azulada. Las agujas de los diales se movían frenéticamente de izquierda a derecha. En el monitor de la computadora, el software de audio empezó a generar archivos nuevos a una velocidad imposible, llenando el disco duro de gigabytes de puro llanto. Comprendí con horror que no estaba analizando un fenómeno, estaba alimentándolo. Al limpiar el audio, al darle una salida a través de mis potentes antenas y amplificadores, le estaba dando a esa entidad una voz que podía proyectarse más allá del desierto. La Llorona de la zona del silencio no quería ser encontrada, quería ser transmitida. Salí de la estación buscando aire, pero el desierto me recibió con un muro de calor sofocante. En la base de la gran antena parabólica vi algo que me hizo retroceder. El cuaderno de bitácora de Elías estaba allí, abierto, sobre la arena. Las páginas pasaban solas por el viento, pero al detenerse en la última, vi que ya no estaba en blanco. Debajo del número 440 Hz había una nueva línea escrita con una caligrafía que reconocí perfectamente porque era la mía. Próximo turno, Julián. La frecuencia necesita un testigo. El miedo me paralizó cuando escuché, desde el pozo seco a pocos metros, el sonido de un teléfono celular timbrando. Era mi teléfono, el que tenía guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Pero el sonido no venía de mi ropa, venía de las profundidades de la tierra. Voces en el vacío. El sonido de mi propio teléfono celular, emergiendo desde las profundidades del pozo seco, me provocó un vértigo insoportable. Metí la mano en mi bolsillo. Mi teléfono estaba ahí, apagado, con la batería removida por precaución desde que las interferencias se volvieron agresivas. Sin embargo, el timbrado, ese tono predeterminado, agudo y digital, seguía saliendo de la tierra con una claridad quirúrgica. No era un eco, era una proyección. Regresé a la base corriendo, cerrando la puerta reforzada con 3 cerrojos, aunque sabía que el metal no era barrera para lo que estaba ocurriendo. La estación Delta 9 se había transformado. Ya no era un laboratorio de ingeniería, sino una caja de resonancia. Lo más aterrador empezó a suceder a las 14 horas, bajo el sol más implacable. Los equipos que yo mismo había desmantelado, radios de transistores viejas, osciloscopios de tubo, incluso una televisión analógica que servía como monitor de apoyo, comenzaron a encenderse solos, pero no emitían luz, solo sonido. Una polifonía de estática y voces que se entrelazaban. Intenté cortar la corriente desde el panel principal, bajando las palancas de los generadores. La oscuridad inundó la habitación, pero el sonido no se detuvo. Los condensadores de los equipos, cargados de una energía que no debería existir, mantenían las máquinas vivas. «Basta», grité, golpeando la consola central. «Basta», me respondió mi propia voz desde un altavoz desconectado en el rincón. Me quedé helado. No era una grabación, era una respuesta inmediata. Probé de nuevo, con el corazón martilleando en mi garganta. «¿Qué quieres?» «Tengo sed, Julián», respondió la radio. Pero esta vez la voz no era exactamente la mía, sino una mezcla de la mía con la de un niño pequeño. El agua aquí es de arena y ceniza. El pánico me impulsó a buscar comunicación con el mundo exterior. Activé la radio de onda corta de emergencia, la que funcionaba con una batería independiente de gel. Lancé un SOS desesperado hacia la central de Durango. Delta 9 a central. Me reciben. Tenemos una falla crítica. El operador Elías ha desaparecido y estoy experimentando anomalías electromagnéticas graves. Repito, necesito evacuación inmediata. Hubo un silencio de 10 segundos. Luego, la respuesta llegó, pero no era la voz del despachador. Era la mía, mi propia voz, pero grabada con un desfase de unos segundos, repitiendo exactamente lo que acababa de decir, solo que con un detalle macabro. Al final de la frase, mi yo de la radio añadió un sollozo desgarrador que yo no había emitido. La señal estaba atrapada en un bucle temporal.
y la entidad la estaba editando en tiempo real. Me alejé de la radio, sintiendo que el aire de la habitación se volvía espeso, como si estuviera respirando polvo de metal. Miré hacia los monitores de seguridad térmicos, que eran los únicos que seguían funcionando gracias a sus paneles solares independientes. La imagen mostraba el exterior en tonos azules y púrpuras. En la pantalla, vi una mancha de color blanco, una silueta femenina de proporciones imposibles, demasiado alta, demasiado delgada, caminando lentamente alrededor de la antena. Lo que me hizo sollozar de puro terror fue ver que, a medida que ella caminaba, la arena a su alrededor no mostraba huellas, sino que se ondulaba, como si la realidad se estuviera derritiendo a su paso. Ella se detuvo frente a la cámara y levantó la cabeza. No tenía rostro, solo un vacío negro en la frecuencia infrarroja que parecía absorber toda la energía del entorno. De repente, la pantalla térmica se llenó de un mensaje escrito en código binario que parpadeaba con furia. Mis ojos de ingeniero lo tradujeron casi por instinto antes de que el monitor estallara en 1000 pedazos. No hay señal que te salve. La soledad del desierto se filtró por las paredes. Empecé a perder la noción de la realidad. ¿Había llegado ayer? ¿O llevaba años en esta base, como Elías? Los susurros en la frecuencia 440 Hz se volvieron constantes. Una marea de voces de niños que ahora decían mi nombre, mezclándolo con el llanto de esa mujer que parecía estar en todas partes y en ninguna. Me asomé por la pequeña rendija de la ventana. El horizonte ya no era una línea recta. Las dunas se movían sin viento, subiendo y bajando como el pecho de un gigante que respira con dificultad. El desierto mismo se estaba convirtiendo en la Llorona, y yo era la interferencia que ella necesitaba eliminar para que su lamento, finalmente, fuera el único sonido sobre la faz de la tierra. La revelación del agua seca. El estallido del monitor me dejó sumido en una penumbra herida solo por las luces de emergencia rojas, que parpadeaban como el pulso agonizante de la estación. El olor a ozono y plástico quemado era asfixiante. En ese momento, comprendí que la base Delta 9 no era un refugio, sino una jaula de resonancia. Necesitaba salir, no solo de la habitación, sino del radio de alcance de la antena. Salí al exterior tropezando, con la linterna en una mano y mi grabadora digital de mano en la otra. Un impulso profesional que ni el pánico lograba extinguir. El aire afuera estaba extrañamente frío. Una caída térmica imposible incluso para el desierto. Me dirigí hacia el pozo seco, el lugar desde donde mi teléfono había llamado horas antes. El pozo era una estructura de piedra antigua, anterior a la estación, que los ingenieros habían dejado intacta por respeto a los lugareños. Al acercarme, el zumbido de los 440 hercios se volvió físico. Sentía la vibración en mis dientes, en mis huesos. Alumbré hacia el fondo. No había agua, pero las paredes del pozo estaban cubiertas de una costra negra y brillante, magnetita pura, cristalizada en formas que parecían garras trepando hacia la superficie. «Elías», susurré hacia el agujero. La respuesta no fue una voz, sino un fenómeno físico. La grabadora que llevaba en la mano se encendió sola. La pantalla LCD brillaba con una intensidad blanca, y el contador de tiempo empezó a correr hacia atrás. De las profundidades del pozo, un vapor denso comenzó a subir, y con él, el sonido de algo que se arrastraba. No eran solo voces, eran recuerdos. La frecuencia 440 Hz, amplificada por el mineral del pozo, empezó a proyectar sonidos de décadas atrás. El crujido de carretas, el llanto de una mujer suplicando por lluvia, y el sonido de pequeñas manos golpeando la piedra seca. En la zona del silencio, el tiempo no fluye, se acumula. De repente, la voz de la Llorona surgió de las grietas del pozo, pero ya no era el grito desgarrador de las leyendas de Fogata. Era una voz cansada, una voz que arrastraba el peso de un siglo de sequía. «Tú conoces el vacío, Julián», susurró la voz, saliendo directamente de mi grabadora. «Sabes lo que es perder la señal, lo que es hablar y que nadie responda. Tus padres, la llamada que nunca hiciste antes del accidente, el silencio que guardaste por miedo». Me desplomé sobre la arena. Ella no estaba solo usando la radio, estaba usando mi propio historial emocional como combustible. La Llorona de la zona del silencio no era solo una mujer que perdió a sus hijos. Era una entidad de entropía que se alimentaba de todo lo que queda sin decir.
de todo lo que se pierde en la nada. Miré hacia el interior del pozo de nuevo. En el fondo, entre los cristales de magnetita, vi algo que me hizo perder el aire. Restos de ropa vieja, pequeños zapatos de cuero endurecidos por el sol, y junto a ellos, el casco de seguridad de Elías. Pero no había cuerpos, solo las pertenencias, como si la materia orgánica hubiera sido convertida en pura frecuencia, absorbida por la tierra magnética. No son tus hijos lo que buscas, logré decir, mi voz apenas un hilo. Buscas testigos, buscas que alguien amplifique tu dolor para que no se apague. La figura blanca que había visto en los monitores apareció al otro lado del pozo. No tenía rostro. Era un vacío en el aire, una distorsión visual que hacía que las estrellas detrás de ella se curvaran. Extendió una mano hacia mí, y por un segundo, mi mente se llenó de la imagen de miles de estaciones de radio en todo el mundo, todas sintonizando al mismo tiempo los 440 hercios, todas transmitiendo el mismo lamento. Ella no quería ser salvada, quería infectar la red, quería que el llanto fuera la única frecuencia existente. El suelo empezó a vibrar con una intensidad sísmica. La antena de la base, a unos metros de distancia, comenzó a girar por sí sola, apuntando no hacia el espacio, sino directamente hacia mí, como un ojo gigante de metal. Comprendí el plan. Ella iba a usarme como un conductor vivo para lanzar una señal que la base por sí sola no podía generar. Ella necesitaba un corazón humano latiendo al ritmo de los 440 hercios. Preso del pánico, corrí hacia la camioneta. El desierto parecía haberse estirado. La distancia entre el pozo y el vehículo se sentía como kilómetros. Logré subir y arrancar el motor. Al encenderse el tablero, la radio del auto escupió un chorro de estática roja y la voz de un niño, clara y terroríficamente cerca, desde el asiento trasero, susurró: «No te vayas, papá. La señal apenas está comenzando». Aceleré a fondo, pero al mirar por el retrovisor, no vi el camino. Vi a la Llorona, de pie sobre la antena de la base, con sus brazos abiertos, mientras el cielo sobre Mapimí se abría en un remolino de nubes negras y rayos silenciosos. El colapso de la realidad. El motor de la camioneta rugía, pero el sonido parecía venir de otro mundo. Aceleré a fondo, perdiendo el control en la arena suelta, con la única meta de dejar atrás la antena y esa figura espectral que la coronaba. Pero en la zona del silencio, la geometría es una sugerencia, no una regla. Tras 10 minutos de conducir a ciegas por el desierto, las luces de mis faros iluminaron algo que me hizo frenar en seco. La estructura de hormigón de la estación Delta 9 había vuelto al punto de partida. No es posible, solo sé, golpeando el volante. Giré el vehículo 180 grados y volví a arrancar, esta vez siguiendo la brújula de mi tablero. Pero la aguja giraba frenéticamente, una danza metálica que indicaba que el norte estaba en todas partes y en ninguna. Conducía hacia el horizonte, pero cada duna que subía terminaba en el mismo descenso hacia el pozo de magnetita. El desierto se había cerrado sobre mí como una trampa de eco. De repente, la radio del coche se encendió con un volumen ensordecedor. Ya no era solo la frecuencia 440 hercios. Era una cacofonía de miles de estaciones de radio entrelazadas. Escuché fragmentos de noticias de los años 50, programas de música de los 90, alertas de emergencia que nunca ocurrieron. Todo lo que alguna vez se transmitió por el aire estaba chocando en este punto ciego de la realidad. «Detente, Julián», dijo mi propia voz a través de los altavoces, pero sonaba distorsionada, como si cada palabra estuviera compuesta por miles de estallidos de estática. «No puedes huir de la frecuencia. Tú eres la antena ahora». Sentí un dolor agudo en los oídos. Al tocarme, mis dedos se mancharon de una sangre negra, espesa como el aceite de motor. El sonido había dejado de ser una vibración externa para convertirse en una presión interna. Mis pulmones se sentían llenos de ruido blanco. En ese momento, el parabrisas empezó a agrietarse. No por un impacto, sino por la vibración. Las grietas no eran aleatorias. Formaban patrones geométricos perfectos, similares a las figuras de Chladni, que se crean cuando la arena vibra sobre una placa de metal. La realidad se estaba descomponiendo en sus componentes básicos, vibración y frecuencia. Miré por la ventanilla y vi que el desierto ya no era arena. Las dunas estaban ondulando rítmicamente,
subiendo y bajando como si el suelo estuviera respirando en un sueño profundo y agitado. El cielo se había vuelto de un color gris estático, como una televisión sin señal. Todo lo sólido, la camioneta, la estación, mi propio cuerpo, se sentía translúcido, vibrando a una velocidad que amenazaba con desintegrarnos. La figura de la Llorona apareció de nuevo, pero esta vez no estaba lejos. Estaba sentada en el asiento del copiloto. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada. Su piel era como papel quemado, y de su ropa emanaba ese olor a ozono y muerte antigua. No gritaba. El grito era el mundo mismo. El viento, el motor, mi respiración. Todo se había convertido en el lamento de la Llorona. Ella estiró una mano hacia la radio y, al tocar el dial, el dolor en mi cabeza se multiplicó por 1000. «Mira», susurró el vacío en mi mente. Frente a mí, la estación Delta 9 empezó a estirarse hacia el cielo, convirtiéndose en una torre de luz negra que conectaba la Tierra con el firmamento estático. Vi sombras moviéndose dentro de la luz. Eran los desaparecidos, cientos de figuras traslúcidas que caminaban en círculos alrededor de la antena, susurrando los 440 hercios al unísono. Entre ellos, vi a un hombre con el uniforme de la empresa. Era Elías. Su rostro estaba borrado, reemplazado por el mismo vacío negro de la mujer. Me di cuenta con horror de que la Llorona no era una prisionera de este lugar. Ella era el lugar. Ella era la frecuencia que mantenía unido este rincón del universo, y ahora me necesitaba a mí para sincronizar el resto del mundo con su dolor. Si mi corazón llegaba a latir al ritmo exacto de la frecuencia, el colapso de la realidad se extendería más allá de Mapimí. La camioneta se detuvo sola frente a la puerta de la base. El motor murió, pero la radio siguió gritando. La puerta de la estación se abrió lentamente, invitándome a entrar por última vez. Sabía que, si cruzaba ese umbral, dejaría de ser Julián para convertirme en otro eco más en la eternidad del desierto. El encuentro en la estática. Salí de la camioneta con los movimientos de un autómata. Mis sentidos estaban saturados. El mundo ya no se percibía a través de la luz o el tacto, sino a través de una vibración pura que me recorría los dientes y la columna vertebral. Al cruzar el umbral de la estación Delta 9, la atmósfera cambió. Ya no había viento, ni calor, ni frío. El aire dentro de la base era estático, cargado de una electricidad que hacía que pequeños rayos azules saltaran entre mis dedos y el metal de los marcos. Las paredes de hormigón parecían haber perdido su solidez. Se volvieron translúcidas, revelando los circuitos internos, pero no solo los de la base, sino los del universo mismo. Pude ver las corrientes magnéticas que cruzaban el desierto de Mapimí, fluyendo hacia la antena como arterias de luz negra. «¿Qué quieres de mí?». Mi voz sonó extraña, como si estuviera siendo procesada por un vocoder defectuoso. La figura de la Llorona me esperaba en el centro de la sala de control. Aquí, en el núcleo de la frecuencia, su forma era más clara y a la vez más aterradora. No era un fantasma de carne y hueso, sino una falla en el tejido de la realidad. Su cuerpo estaba compuesto por billones de partículas de estática que chocaban entre sí. Donde debería estar su rostro, había un torbellino de ondas sonoras que devoraban la luz a su alrededor. De repente, todas las pantallas de la base se encendieron. Ya no mostraban radares ni ondas senoidales, mostraban video. Un video que no estaba almacenado en ningún disco duro, sino en la memoria del lugar. Vi imágenes de 1970. Un grupo de niños jugando cerca del pozo, riendo, hasta que el cielo se volvió gris y la frecuencia 440 Hz empezó a sonar por primera vez desde las rocas. Vi cómo la tierra se abría, no para tragárselos, sino para convertirlos en energía. Vi a Elías, semanas atrás, sentado en la misma silla donde yo estuve, llorando mientras escribía en su bitácora, rodeado por las sombras de esos mismos niños que le pedían que los dejara salir. «Ellos no están muertos, Julián». La voz de la Llorona resonó no en mis oídos, sino en mi estructura molecular. Están atrapados en el silencio entre las palabras. Están en el ruido que nadie quiere escuchar. Yo no los robé. El mundo los olvidó, y yo los guardé en la frecuencia. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. La Llorona de la zona del silencio era una especie de servidora de almacenamiento cósmico para el dolor. Ella recolectaba todo lo que el mundo moderno descartaba como interferencia.
Pero ahora, con el avance de la tecnología, con la red global de telecomunicaciones, ella había encontrado una forma de escapar de su prisión en el desierto. Ella señaló hacia el monitor principal. Vi un mapa del mundo cruzado por líneas de fibra óptica, satélites y antenas. «Tú eres el ingeniero», susurró. «Tú sabes cómo abrir la compuerta. Solo tienes que pulsar un comando. Sincroniza la Delta 9 con la red satelital y mi llanto llegará a cada hogar, a cada teléfono, a cada mente. Entonces, nadie volverá a estar solo en el silencio. Todos compartiremos el mismo dolor». Me acerqué a la consola. Mis manos se movían sobre el teclado por puro instinto profesional. El código estaba ahí, listo. El software que yo mismo había diseñado para optimizar señales globales estaba siendo usado para propagar un virus espectral. Si lo hacía, el mundo entero experimentaría lo que yo estaba viviendo: el colapso de la realidad, la pérdida del tiempo lineal, la invasión de las voces del pasado. En ese momento, una de las pantallas mostró algo diferente. Era una toma de la cámara de seguridad del pozo. En el fondo, vi a Elías. Su forma era apenas un susurro de luz, pero me miraba directamente. No tenía boca, pero pude escuchar su advertencia en el rincón más profundo de mi mente. No lo hagas, Julián. Una vez que la señal se libera, el receptor ya no puede apagarla. El precio de ser escuchado es dejar de existir. La Llorona se acercó a mí, y por primera vez sentí su tacto. No fue una mano fría, fue un choque eléctrico que me hizo ver mi propia vida pasar ante mis ojos como una cinta de video quemándose. Vi mis errores, mis miedos, mis soledades. Ella me ofrecía una salida: fundirme con la frecuencia, dejar de ser un hombre que sufre para ser parte de un lamento eterno y poderoso. El cursor parpadeaba en la pantalla sobre el botón de transmitir a toda la red. El volumen de los 440 hercios en la habitación subió hasta que las paredes empezaron a sangrar aceite negro. El destino de la humanidad dependía de un ingeniero quebrado en medio de un desierto que ya no existía. El silencio eterno. El aire en la estación Delta 9 se había vuelto una masa sólida de vibración. El cursor en la pantalla parpadeaba con una insistencia hipnótica, un latido digital que marcaba el fin de la realidad tal como la conocíamos. Transmitir a toda la red. Solo un clic separaba el lamento de una mujer en el desierto de los oídos de 8.000 millones de personas. La Llorona estaba detrás de mí. No necesitaba tocarme para que sintiera su peso. Era la gravedad de un agujero negro, una tristeza tan antigua que hacía que mis propios deseos de vivir parecieran insignificantes. «Hazlo, Julián». Su voz era ahora un coro de miles de voces rotas. «Libéranos. Deja que el mundo sepa lo que es el verdadero silencio». Mis dedos rozaron la tecla Enter. En ese instante, la imagen de Elías en el monitor de seguridad se intensificó. Vi su rostro borroso por un segundo, y en sus ojos no había odio, sino una súplica de misericordia. Comprendí que el dolor compartido que ella ofrecía no era consuelo, sino una condena. Si el llanto se transmitía, la humanidad no se uniría en empatía. Se desintegraría en la misma estática que habitaba este desierto. Nos convertiríamos en datos corruptos en una red infinita. «No», susurré. Y mi voz fue el único sonido orgánico en la sala. «No seré tu amplificador». Con un movimiento desesperado, no pulsé la tecla de transmisión. En su lugar, activé el protocolo de purga de emergencia que solo se usa cuando un servidor es hackeado sin remedio. La sobrecarga de retroalimentación. Empecé a redirigir toda la energía de los generadores de emergencia no hacia la red externa, sino hacia la propia antena parabólica de la base, pero con la polaridad invertida. Iba a crear un bucle de interferencia tan potente que colapsaría el magnetismo de la zona, aunque eso significara que yo estaría en el epicentro de la explosión. La Llorona soltó un alarido. No fue un grito humano, fue el sonido de 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo. Una distorsión de audio que hizo que los monitores estallaran y los cables de las paredes saltaran como serpientes electrificadas. La base empezó a temblar con una furia sísmica. La figura blanca se abalanzó sobre mí, su vacío negro expandiéndose para devorarme, pero ya era tarde. «Si quieres una señal, escucha esto», grité, hundiendo mi mano en el cableado vivo de la consola. El destello fue cegador. Un arco voltaico de color azul puro conectó mi cuerpo con la consola y la antena exterior. En ese segundo eterno,
Vi el desierto de Mapimí desde el cielo, convertido en una cicatriz de luz blanca. Vi la frecuencia 440 Hz romperse en 1000 pedazos, convirtiéndose en silencio real. Un silencio que no tenía hambre, sino paz. Desperté 3 días después. No fue en la base, sino en la arena, a varios kilómetros de distancia. Me encontró una patrulla militar que investigaba una anomalía atmosférica, detectada por satélite. Dijeron que la estación Delta 9 simplemente había desaparecido. No había escombros, ni cenizas, ni rastro de hormigón. Solo un círculo perfecto de arena vitrificada, convertido en cristal negro por un calor imposible. Me rescataron con quemaduras de primer grado y una sordera total en el oído derecho. Los médicos dicen que tuve suerte de sobrevivir a lo que ellos llaman un rayo globular de gran magnitud. Pero yo sé la verdad. Hoy vivo en la ciudad, lejos de cualquier antena de radio. Trabajo reparando relojes mecánicos, algo que no requiera electricidad ni señales inalámbricas. Sin embargo, no puedo escapar del todo. A veces, cuando camino por la calle y paso cerca de alguien que usa auriculares de alta gama, o cuando me quedo solo en una habitación con un televisor en modo espera, escucho un leve zumbido. Es casi imperceptible para un oído normal, pero yo lo reconozco. Son los 440 hercios. A veces, por la noche, mi teléfono celular, que ahora mantengo siempre apagado en un cajón, se ilumina por un segundo. No hay notificaciones, no hay mensajes, solo una línea verde que cruza la pantalla. Una onda senoidal perfecta que vibra al ritmo de una respiración lenta. Ella no se ha ido. El sacrificio en la zona del silencio solo retrasó lo inevitable. La señal está ahí fuera, viajando por los satélites, escondida en el ruido de fondo de Internet, esperando a que alguien, en algún lugar, vuelva a limpiar el audio y le dé un micrófono al dolor. Porque la Llorona ya no busca a sus hijos en los ríos. Ahora los busca en la red. Y si estás leyendo esto, o si estás escuchando este relato a través de tus altavoces, ten cuidado. Asegúrate de que lo que escuchas es solo el video, y no algo que ha decidido usar tu dispositivo para, finalmente, volver a llorar. Y así, hemos llegado al final de esta historia. Si sentiste ese escalofrío recorriendo tu espalda, si en algún momento miraste a tu alrededor para asegurarte de que no estabas solo, entonces este video cumplió su propósito. Pero recuerda, algunas historias no terminan cuando apagas la pantalla. Si te gustó este contenido, apóyame dejando tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos que te harán dudar de lo que crees real. Déjame en los comentarios qué parte te perturbó más, o si alguna vez viviste algo parecido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, en cada video, una nueva pesadilla está esperando. Nos vemos en la próxima historia, si es que te atreves.